tenemos un problema en su forma primal y vamos a convertirlo a su forma dual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo tengo un problema en su forma primal de maximización, en la forma dual pasa a ser un problema de minimización, es decir, el contrario. Aquí tenemos que es un problema de maximización z primal, es decir, que está en su posición inicial, donde su función objetivo es 2x1 más 3x2 y tiene dos restricciones, que es x1 más x2 menor o igual a 3, 2x1 más x2 menor o igual a 4. Por cada restricción que yo tenga en la forma primal, voy a crear una variable dual que me va a servir para formar el problema en su forma dual. Entonces, vamos a crear aquí una variable dual que será W1 en la primera restricción y una variable dual que será W2 en su segunda restricción. Entonces, empecemos a formularlo. Entonces ya decimos que era un problema, como era de maximización, pasa a ser un problema de minimización. Entonces tenemos aquí minimizar z igual. Entonces, los coeficientes que voy a usar de la función objetivo serán los lados derechos de las restricciones de la forma primal. Entonces en este caso serían 3 y 4. 3 que acompaña a W1 y 4 que acompaña a W2. Entonces sería minimizar z es igual a 3W1 más 4W2. Esta será nuestra función objetivo en su forma dual. Tenemos entonces las restricciones, sujeto a. La primera restricción vamos a tomarla con los dos primeros coeficientes en su forma vertical. Entonces el coeficiente de este x1 es 1, entonces prácticamente quedaría W1 porque es el que acompaña a la primera restricción, entonces sería W1. Entonces el segundo sería este coeficiente, el que queda debajo, que sería 2, y acompaña a W2, entonces sería más 2W2. Listo. Entonces esto sería, para yo saber qué símbolos llevan, existe una tabla de dualidad donde me dicen que cuando la restricción de la forma primal tiene un símbolo de menor o igual, en la forma dual vamos a ver qué símbolo debe llevar. En este caso es menor o igual, entonces vamos a ver qué símbolo debe llevar. Acá está. Vamos de maximización a minimización. Entonces las restricciones dice que tengo menor o igual, o sea que pasaría en la minimización a ser mayor o igual. Aquí lo podemos mirar. De menor o igual pasa a ser mayor o igual. Entonces vamos a hacer la anotación. Sería mayor o igual. Y el número del lado derecho, ya estos no los puedo utilizar porque ya los usé en la función objetivo. Entonces serían los números que están en la función objetivo de la forma primal, es decir, 2 y 3. 2 que acompaña a W1, entonces sería 2. Listo. Entonces vamos a ver la segunda restricción. Entonces sería este coeficiente que acompaña a x2, pero en este caso sería acompañando a W1 nuevamente, entonces quedaría W1 más el coeficiente de este x2 que es 1, W2, entonces quedaría W2 simplemente. El símbolo sigue siendo un menor o igual, o sea que en su minimización pasaría a ser un mayor o igual, y el número al lado derecha sería este 3 de la función objetivo del primal. Entonces 3. Listo. Ahora, las variables, tengo que W1 y W2, como en la función primal tienen el símbolo mayor o igual a 0, tengo que x1 y x2 son mayores o iguales a 0, entonces vamos a ver W1 y W2 cómo deben quedar de acuerdo a la tabla de dualidad.
Entonces tengo que aquí las variables. Mira, cuando es mayor o igual en la maximización, en la minimización sigue quedando mayor o igual. Entonces dejamos que quede así, mayor o igual. Quiere decir que W tiene que quedar mayor o igual a 0 y W2 debe ser mayor o igual a 0. De esta manera hemos terminado el planteamiento de la forma primal a la forma dual. Esta forma dual me sirve para cuando tengo un problema con demasiadas restricciones. Supongamos que tengo 100 restricciones y tengo solamente 3 variables, supongamos. Entonces lo que yo hago es prácticamente cambiar el número de restricciones por el número de variables y se me hace un problema un poco más pequeño. De pronto en este momento no podemos observarlo porque tengo tanto 2 variables como 2 restricciones, o sea que me quedó de un tamaño igual. Pero cuando es más grande, lo veremos a continuación en otro video, podemos ver la diferencia. Otra cosa que me gustaría contarles es que el dual del dual es el primal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico la dualidad, es decir, lo que acabamos de aplicarle a este problema, al problema primal yo le apliqué la dualidad, a este problema le apliqué la dualidad y el resultado fue este. Si yo le aplico a este problema nuevamente la dualidad, el resultado sería este inicial. ¿Por qué sería el inicial? Miremos por qué sería el inicial. Porque si yo tengo minimizar, pasaría otra vez a maximizar z. Entonces no tomaría ya estas funciones del lado derecho, ya no tomaría estas funciones de la función objetivo, sino que tomaría las del lado derecho y asignaría 2 variables de dualidad. En este caso podría agregar x1 y podría asignar x2. Entonces quiere decir que la función objetivo quedaría nuevamente los lados derechos 2x1 más 3x2, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y empezaríamos a colocar estas variables, estas restricciones, que tendríamos que 1 que acompaña a x1 más 1 que acompaña a x2, tal como está aquí. Entonces quedaría 1x1 más 1x2, este cambiaría de signo nuevamente y me quedaría este signo que sería menor o igual, y este 2 ya no se utilizaría, sino que se utilizaría el coeficiente de la primera variable de la función objetivo, que sería 3, entonces aquí lo tenemos nuevamente, y así sucesivamente hasta que volvemos a este problema inicial. Eso es todo por hoy. En el siguiente video veremos uno un poco más largo para entender cómo es que se vuelve más corto al pasarlo a su forma dual, ya que se reduce el número de restricciones. Entonces, dejemos así por hoy. Muchas gracias.